Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí se van sumando. Hoy tenemos un vivo con Luis Sierra Suárez, un médico ortopedista de México que divulga también las 5 leyes biológicas y es especialista en, ahí estás Luis, en patologías musculoesqueléticas. A ver si te envío ya la invitación. A ver ahí. Ahí te envié. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Te muy escucha bien, bien? muy bien, te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho perfecto. Ok, déjame poner aquí esta Bueno, cosa. bienvenida. ¿Estás todavía en tus labores? Sí, terminando. Pero Bueno, muchas gracias, Luis, por estar acá. gracias a ti por invitarme. Y bueno, Muchas gracias. aquí estoy, a la orden. Se sigue Bienvenido. gente. Bienvenido, bienvenido. Y bueno, un Se abrazo están sumando ahí. a la gente de Uruguay. Muy lindo Igual estar. para ahí. ¿Por dónde estás vos, Luis? En Yo México, ¿en qué parte? Ciudad de México. Ajá. Estoy en Ciudad de México, 2 horas menos, ¿no? Un Ciudad lugar grande, precioso. clima lindo, Sí, eh, es hermoso. Sí. mucho bullicio, mucho tema. 25, 30 millones de habitantes. Mm. Igual es hermoso. Tuve la posibilidad de ir hace unos años, estuve unos cuantos días ahí. Es un lugar precioso. Pude conocer también fuera de Ciudad de México, Ok. pero, pero tiene lugares muy, muy lindos, muy lindos. Así que bueno, qué lindo que estés acá para hablar de un tema tan precioso y a la vez que cuesta tanto, ¿no? Primero que nada, yo un poco estaba contando que vos sos médico ortopedista y que te especializaste en la patología musculoesquelética y que además divulgás las 5 leyes biológicas, algo en lo que estoy comenzando a profundizar con Luis Felipe. Y, Ah, y bueno, me gustaría un poco como para arrancar este live que tenemos juntos, que nos cuentes cómo llegaste a las 5 leyes y si querés, contanos un poquito qué son las 5 leyes biológicas. ok. Bueno, pues yo llegué a las 5 leyes por una búsqueda que inicié hace muchos años. Exactamente 18 años que tiene mi hijo mayor. Tengo 3 hijos. Y cuando ellos nacieron, que se llevan 2 años cada uno, su mamá y yo estábamos muy tensos, con muchos temas, tanto ella como yo internos y entre nosotros también. Y cada uno de ellos cuando nació nos dio la sorpresa de grandes enfermedades. Eh, Acidosis tubular, alergias, reflujos, temas de mucho dolor, sobre todo el grande, ¿no? Eh, Mi hija de en medio con una deformidad facial, mi hijo más chico con un tema de retraso en el desarrollo psicomotor, lo diagnosticaron como autista. Y bueno, obviamente como papá cuando eso sucede y además te das cuenta de que tus 3 hijos, ninguno de ellos es normal, entre comillas, pues te pones más tenso y más ansioso, ¿no? Y ahí yo fue la primera vez que inicié la búsqueda, porque yo en esa tensión, en ese conflicto, pues empecé a ver qué estaba pasando conmigo y entendí eh, cuando yo empecé, digamos, a trabajarme a mí y a quitar toda esa tensión y a soltar y a liberar muchas cosas y a entender muchas cosas de mí
y ella también hizo lo mismo, y entre nosotros también terminamos separándonos, pero finalmente cuando esa tensión se fue y empezamos a fluir con la vida y entender que pues así nos había tocado, y les quitamos la atención de encima y ese estrés, ¿no? Ellos empezaron a curar de todo lo que tenían. Y hoy tengo 3 hijos sanos. Pero ahí fue la primera vez que yo dije, acidosis tubular renal, alergias, reflujos, atopia, trastorno de integración sensorial, infecciones, deformidades, retraso en el desarrollo psíquico, todo esto que tenían mis hijos, que además era una monserga, estarlos muestreando, porque la acidosis tubular renal es muy complicada, hay que estarles tomando laboratorios, hay que estarles dando citratos que les vomitaban sangre, ¿no? Era muy fuerte, pero en esa búsqueda yo entendí, cuando vi que ellos se curaron, yo entendí que el estado emocional de los papás tenía mucho que ver con la enfermedad de los niños. Y luego en mi camino me metí a meditar. En esta búsqueda yo empecé a hacer meditación y me metí a un centro de meditación que es el Osho Center aquí en la Ciudad de México. Y entonces me quedé ahí y empecé a ver pasar generaciones y generaciones. Me quedé como asistente de personas que entraban con muchos problemas de salud y salían sanos, ¿no? Tumores, temas reumáticos, temas crónico-degenerativos, metabólicos, que salían sanos después de hacer un trabajo personal de introspección, de catarsis, de meditación, de entender muchas cosas y de soltar, de tirar piedras, como yo le digo, ¿no? Las cosas que traemos cargando. Y entonces, ahí fue cuando yo empecé a buscar, y bueno, te metes a cosas más esotéricas, ¿no? Entonces, por ahí salió Luis Hay, y por ahí salieron cosas, modelos, pero que no tenían realmente un sustento científico, ¿no? Que si tú estás triste, el corazón sufre. Sí, se oye muy bonito, pero realmente el modelo de las 5 leyes biológicas que está demostrado científicamente fue el que me abrió la puerta no solo a entender esto, sino a aplicarlo en mis pacientes. Y lo empecé a observar y empecé a entender que era verdadero y que el estado emotivo, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, crean tu estado de salud. Tu psicología determina tu fisiología y tu fisiología determina tu psicología. Entonces, si tú estás enfermo, tú también haces cambios psíquicos y todo esto te lleva a que tu cuerpo cambie, a que tu cuerpo cree reacciones biológicas cuyo objetivo principal es la supervivencia. Y en esa supervivencia yo activo los órganos y a los sistemas que me ayuden a sobrevivir ante esto que estoy percibiendo. Y el modelo de las 5 leyes que tú conoces explica esto tan interesantemente y tan de una manera científica documentada con miles de casos, con tomografías, que pues este fue el esfuerzo del doctor que la describió, que se llama el doctor Hammer, ¿no? Y la describió como 5 leyes biológicas porque entendió que nosotros estamos en un equilibrio. Y cuando se rompe ese equilibrio que viene por un shock, nuestro sistema nervioso autónomo reacciona y nos mete en una situación que se llama neurocepción de peligro. Y en esa neurocepción de peligro yo empiezo a crear cambios. Y cuando esa neurocepción de peligro se resuelve y entro en neurocepción de seguridad, que es ya estoy tranquilo, ya me relajé de este shock, de esta situación que me sucedió, que me hizo sufrir, entonces yo tengo que regresar al equilibrio y eso implica una reacción inflamatoria grande, grave, que depende del conflicto que tuviste. Y hay un código muy claro que ahí está, es muy complejo para describirlo en un ratito, pero básicamente la enfermedad es un mecanismo muy inteligente del cuerpo para sobrevivir. Y bueno, pues llevo ya como unos 4 o 5 años simplemente con esta intuición y aplicándolo a mis pacientes en el área que yo hago, que es traumatología. Soy especialista en músculo esquelético
Entonces todo mi tema se va a ciertos problemas, ¿no? Aunque realmente se vuelve una pasión y aunque yo no vivo de esto, como mucha gente que se dedica a dar cursos, yo simplemente me he encargado de divulgarlo de manera pasional, ¿no? Porque me gusta y porque me encantaría que el mundo despierte a esta cosa, ¿no? Y bueno, pues obviamente lo que yo más veo, pues es dolor, el tema que tú escogiste es dolor, ¿no? Que Ujú. es uno de los síntomas más frecuentes, y el dolor musculoesquelético es casi el 20% de las consultas médicas en el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí estoy puesto y metido y tratando de armar este rompecabezas, porque a veces cuesta años comprenderlo completo, entenderlo, aplicarlo y empezarlo a ver en los pacientes. Y más complicado aún que los pacientes se den cuenta de que lo que tienen es un sufrimiento. Desde el sufrimiento parte la enfermedad. Y pues eso es, ¿no? Esas son las famosas 5 leyes biológicas de las que se está empezando a hablar mucho y de las que la gente está empezando a despertar, que yo no le inventé. La inventó un Ujú. doctor en los 70s y no la inventó, la descubrió. Y se llaman leyes porque siempre se repiten y siempre está la misma historia detrás de cada enfermedad. Y es muy interesante conocerlas, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí, yo las descubrí hace muy poco, pero sí me hizo mucho sentido a eso que me preguntaba tantas veces, ¿no? Cómo personas ante una misma situación eh, tienen enfermedades distintas, lo vivencian diferente, algunas por ahí, ¿no? Su cuerpo no se entera y en otras, ¿no? Entonces eso que era como que no terminaba de cerrarme dentro de lo convencional, esas preguntas que uno se empieza a abrir y bueno, y sin duda que empecé a comprender mis propios procesos, ¿no? Mis Esa. propias enfermedades, mis propios diagnósticos. Es decir, wow, qué increíble. Y cómo uno después, con el tiempo, cuando va haciéndose más consciente de cómo se va viviendo y de la conexión que va teniendo con uno y con el entorno, cómo uno se anticipa un poquito a eso y dice, bueno, a ver, ¿qué hago frente a esto? ¿No? ¿Cómo me posiciono? ¿Cómo hago que el impacto sea menor? ¿Cómo hago para que mi cuerpo no lo sienta tanto? Y me encanta de verdad ver médicos, ver colegas que se abran a esto. Cada vez creo que se está como sacando ese tabú que había, ¿no? De no podemos mirar más allá de la estructura del sistema, de lo convencional, ¿no? Eso de como que todo lo que está por afuera no es muy creíble, ¿no? La típica de estamos todos locos, que tantas veces escuché, Es pero que me parece súper lindo. es que un médico se vuelve muy vulnerable cuando siente que algo se le sale de control. Por eso es que no ha tenido la aceptación y la divulgación. Porque si tú a un reumatólogo le dices que los temas de eh, artritis, de lupus, son programas biológicos de supervivencia y ellos se han quedado con la idea desde hace 30 años de que es un fenómeno de autoataque, pues no lo van a aceptar. Por eso es más fácil que personas como los traumatólogos Sí, adoptemos estas cosas. Pero yo cada vez veo más sí, ginecólogos, más sí. cardiólogos y de otras especialidades. La verdad es que esto está empezando a salir a la luz y es súper increíble que esto esté pasando. Y pues a algunos nos toca empujar esta cosa y entender que sí, el médico se puede abrir a otras Ujú. cosas y sí, y entender que puedo simplemente voltear a ver el mundo desde otra óptica. Mira, yo creo que la gente está buscando otras alternativas. Esa es una realidad. La gente está Sí. totalmente decepcionada con la medicina convencional. La gente ya no confía en los médicos y los médicos lo ven. Yo todos los Ujú. días gente de cirugías, porque vienen y los quieren operar y siempre todo es el cuchillo por delante.
¿no? Y la gente ya está empezando a decir, no, a ver, yo voy a pedir otra opinión, que antes no sucedía. Y en esas segundas, terceras opiniones ya se hacen un criterio y toman una decisión. Pero yo, por lo menos en México, lo veo muchísimo. Los médicos están súper agresivos, ¿no? Y están totalmente encarrilados a lo que una empresa que se llama la farmacia les dicta y les dice y los Ujú. educa, porque todo esto viene de un interés económico que se creó hace más de 200 años, ¿no? Con toda esta mercadotecnia, el médico se ha vuelto un vendedor de medicinas y no lo ve. Y además si se lo evidencias, uff, es súper fuerte. Pero ya está empezando a Sí, decir sí. los a esta cosa, ¿no? Hicimos un retiro en marzo y vamos a hacer otro ahora en agosto. Y para mi sorpresa, ya había médicos ahí. Y cada vez Ah, más médicos me han dicho, oye, tú conoces el modelo de 5 leyes biológicas, y yo sí, o lo han visto en internet y empiezan a seguirlo. Y aunque no saben de qué se trata, les hace sentido. Entonces, sí. ahí estamos puestos y esto se va a descubrir. Finalmente se va a destapar toda la farsa que ha creado en muchos aspectos. Y no generalizo al 100 porque sí creo en las bendiciones de lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo en mi Ujú. área. Yo ahorita acabo de operar una paciente con una rodilla gastada, una lesión del menisco. Si yo no le pudiera dar el beneficio de entrar con una cámara y quitarle el menisco y limpiarle la rodilla, va a tener una rodilla con dolor por mucho tiempo y liberarle la rótula porque la tenía apretada. Entonces, claro, pero yo también veo la desvalorización que hay en esa persona. Sí, o Ujú. sea, aquí el tema es, sí, lo físico sí está y sí podemos hacer muchas cosas, sobre todo a nivel quirúrgico, pero a nivel médico nos vamos a quedar siempre cortos si no abordamos la parte emotiva. El qué está pasando con esa persona, cómo se está conectando con la vida y en qué sentido está sufriendo por alguna situación. Si yo no me meto ahí, yo me voy a quedar corto siempre y me voy a dedicar a darle medicinas para reprimir los síntomas. Y eso es lo que veo con el dolor. El dolor es reprimido y reprimido y Ujú. reprimido. Tenemos una pandemia de abuso a los analgésicos. En países como Estados Unidos y en Europa, el abuso a los opioides es un problema de salud. Se mueren muchísimas personas, ¿no? Miles y miles de personas por abuso de analgésicos. Sí. Entonces, o sea, hay un punto en el que la medicina ya está restringida, ya no sabe qué hacer. He visto muchos pacientes que veo claramente que tienen un dolor que no viene de algo físico. Ya cada vez tengo más intuición para saber quién está somatizando y está teniendo un dolor de tipo neuropático que no es por una compresión neurológica o un dolor central, que es por estrés, por ansiedad, por depresión, porque además el mundo está ahí. El mundo está puesto en una neurocepción de peligro continuo y eso se llama Totalmente. trauma. El mundo está traumatizado y en el trauma se Ujú. dispara porque el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y lo estoy poniendo como ejemplo porque es lo que más yo veo, pero cualquier Sí. síntoma te habla de que tu cuerpo está sufriendo de algo, ¿no? Una gastritis no es porque se descompuso tu estómago, es porque algo está pasando y traes un enojo territorial, ¿no? Y así podría irme con una Mm. lista de síntomas que Sí, tienen que ver con muchas cosas, pero el dolor es sí, muy claro, ¿no? Porque mando al paciente a sí. que le haga un abordaje psicocorporal, o los meto a medicina vibracional, o los meto a hipnosis, o los meto realmente a que hagan un trabajo interno, hasta los meto a meditar y a hacer procesos de renacimiento internos y se les quita el dolor. Y ya los iban a operar, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. a esto. Sí. A mí me pasó, ¿sabes, Luis? Que el tema, te lo nombré, o sea, te propuse el tema del dolor porque es algo que yo también viví, ¿no? Años de diagnósticos de migrañas donde los remedios no hacían nada
Después cambió el diagnóstico a una neuralgia, donde tampoco los remedios hacían nada. Y cuando realmente comprendí qué era lo que sucedía, llevo años sin dolor y cuando a veces tomo algún analgésico, primero me detengo un poquito a ver, bueno, en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Y por ahí si llego a tomar el analgésico es para que me permita terminar lo que estoy haciendo en ese momento, pero teniendo la conciencia de que termino eso y viene el descanso. Porque, ¿no? Cuando uno comprende que el cuerpo, somos tan perfectos y tan maravillosos y que el cuerpo tiene la capacidad de sanar solo, y cuando empezamos a intervenir demasiado, lo que hacemos es empeorar ese desequilibrio. Ajá. Uno ahí empieza, ¿no? Como a cuidarse un poquito más y a respetar un poquito más lo que le va pasando y a estar un poquito más en contacto con ese dolor, como a mirarlo un poquito más de cerca, que Sí. eso es lo que cuesta mucho, nos cuesta mucho estar con el dolor. A mí a veces me pasa que cuando yo le pido a la persona, no, vamos a estar un ratito con el dolor, a ver, observalo, ¿no? ¿Dónde lo sentís? ¿Qué sentís? Hoy realmente invito a hacer ese ejercicio, pero porque yo lo hice primero. Y porque de verdad a veces observar el dolor hace que ese dolor se vaya diluyendo. Sí. Y no necesitamos recurrir a fármacos. Es una súper estrategia. Mira, yo muy frecuentemente les digo a mis pacientes, ok, tienes dolor y a veces sí hay que quitarlo porque el dolor te mete en sufrimiento y el sufrimiento Ujú. es dolor y se hace un círculo vicioso. Entonces, sí hay que controlarlo. Eh, pero una de las estrategias más claras para controlarlo es, y yo les digo, lo primero que tiene que pasar es que entiendas que el dolor es un amigo tuyo y que lo diseñaste hace más o menos 300 millones de años. El dolor es, es un síntoma de tejidos nuevos, es un síntoma de tejidos mesodérmicos nuevos que sobre todo se desarrollaron mucho hace 300 millones de años con el sistema nervioso simpático y de los tejidos todavía más nuevos que se desarrollaron más cuando empezamos a crear manadas, hace 80 millones de años, cuando empezaron a proliferar más los mamíferos. Todos estos temas, estos sistemas dolorosos, tuvieron un auge para protegernos. Hay varios sistemas de dolor, pero finalmente es cuando yo les digo, primero ve al dolor como un síntoma que diseñaste por algo, no te vino a fregar, no está nada más para molestarte y lo diseñaste para que te llame, para que le hagas caso. Uno de Sí, los objetivos del dolor es que te muevas, que hagas algo, ¿no? El dolor se creó para que tú eh, te metas adentro y digas, ¿qué está pasando aquí? El dolor más viejo se creó para detenerte, para decirte, me lastimaste, es músculo esquelético, mesodermo nuevo, todos los tejidos de sostén y soporte, me lastimaste, ¿no? Como yo empecé a crear todos estos sistemas para movilizarme mejor a lo que está ligado al sistema nervioso simpático, es, ya se lesionó esto, ahora detente, porque te tienes que sanar. Y el proceso de sanación implica primero una relajación, porque ahí es donde entra el proceso inflamatorio. Pero el dolor está ahí para eso, para detenerte y ayudarte a sanar. O sea, el dolor es un sistema que diseñamos para estar mejor, ¿no? Si la persona lo ve así, en vez de verlo como algo que me está molestando, entonces ya es diferente. Lo segundo que les digo es, no pelees con él, exacto. obsérvalo, Sí. obsérvalo como si te salieras de tu cuerpo y estuvieras viendo a la persona con dolor, que es algo que hacemos mucho en meditación, es salte de ahí, tú no eres tu dolor. No le pongas un juicio, porque cuando yo le meto mi juicio de sufrimiento, que es algo aprendido, entonces
porque a mí me enseñaron que el dolor no podía ser, porque toda la vida me Ujú. he temido el dolor, porque el dolor es malo. Entonces, si tú no peleas con él y lo observas, entonces el dolor se puede empezar a ir, porque tú estás entrando en este espacio de decir, yo no soy el dolor es un síntoma que está conmigo. Y la tercera cosa que les digo, porque es lo más poderoso, es necesitas encontrar los mecanismos para relajarte. Y esto suena tal vez difícil y complicado, pero no lo es, porque realmente si yo habilito a todo mi sistema de conexión social, a todo mi vago ventral, que es el nervio vago que me relaja y me repara, y que sí, claro que me va a inflamar, pero eso va a transcurrir a lo largo de 3 semanas mucho y luego va a empezar a bajar, ¿no? Entonces, si yo puedo conectar a mi sistema de conexión social, que son mis nervios craneales, que diseñamos hace también eh, muchos millones de años para buscar comida. Los nervios craneales, que muchos están ligados con la visión, con el olfato, con la deglución, ¿no? Con la búsqueda, el nervio accesorio, la búsqueda, el oído para escuchar al alimento que puede ser otro animal, ¿no? Todos los nervios craneales los diseñamos para buscar comida, pero los ligamos también a nuestra conexión social. Los mamíferos asociaron el contacto visual, el olor de mamá, la voz aguda, prosódica, armónica, melódica de mamá, ¿no? La sonrisa, el nervio facial, el séptimo par craneal, la gesticulación, el oído, ¿no? La búsqueda a través del cuello, ¿no? Todo esto se llama sistema de conexión social. Y el vago ventral, que es, hay dos nervios vagos, el vago ventral, que sobre todo está más ligado a órganos que están por arriba del diafragma, todo esto, cuando el paciente se sale de este estado de peligro y entra en este estado de seguridad, y para eso puedes hacer muchas cosas, ¿no? Cuando entra en este sistema de seguridad, entonces los procesos dolorosos empiezan a, a bajar, porque el dolor está asociado al peligro. Nosotros asociamos el dolor a que hay peligro, a esa neurocepción de peligro. Entonces, si nosotros logramos salir de ahí, además de que le damos salida al conflicto, poco a poco el dolor empieza a quitarse. Si yo tomo medicinas, por ejemplo, un antiinflamatorio, por aquí acabo de sacar un artículo súper interesante que ha demostrado que si yo tengo un proceso inflamatorio y tomo antiinflamatorios, yo tengo más posibilidad de hacer dolor crónico. Ujú. El tratamiento nos ha llevado a tener dolor crónico. La misma inflamación es un factor protector contra el dolor posterior, ¿no? Entonces, eh, pues el problema es que si no nos salimos de esa neurocepción de peligro, que son el simpático, es estoy movilizado, estoy ansioso, estoy tenso porque me está doliendo, o estoy desconectado, estoy totalmente congelado por el dolor, cuyo objetivo biológico es no sentirlo, ¿no? Pero estos estados de desconexión o de movilización, en la desconexión está la depresión, está la apatía, está el no me muevo, en la movilización está el estoy ansioso, el necesito moverme, pero desde un punto de vista tenso, ¿no? Donde está la mayoría de la gente, si tú no te sales de ahí y tú no entras en el vago ventral y en el sistema de conexión social, activar todos estos nervios craneales que se activan a través del contacto físico, del apapacho, del abrazo, de la voz, ¿no? De la sonrisa. Entonces, una parte del tratamiento del dolor es conecta con gente, ríete, medita, abraza personas, haz cosas que Ujú. y se los pongo en las recetas. Haz cosas que te hagan sentido y que te gusten y que te den, que tengas una pasión por ellas, ¿no?
busca familiares, a ese familiar que se fue, búscalo, ¿no? Abraza personas, conéctate con tu manada. O sea, todas estas estrategias a los que te lleva, por ejemplo, la terapia de hipnosis, o a los que te lleva las liberaciones emocionales que se hacen en terapia psicocorporal, te ponen en ese espacio de relajación. Y cuando tú te relajas, el dolor se va porque ya no lo necesitas. Y eso sucede con muchos síntomas. O sea, entrar en contacto y habilitar al sistema de conexión social primero te hace no reaccionar y no entrar en simpaticotonía y no activar programas. Si tú tienes esta habilidad en la vida de entrar a este espacio de regulación, de relajación, ¿sí? Que un poco en México decimos ese valemadrismo, que es como, no me importa lo que pase, ¿no? No me interesa. Cuando entramos en este espacio de no me afecta, no me genera problema, fluir con la vida, te protege de activar programas. Y si tú ya activaste un programa y ya lo resolviste, ya estás en un estado de inflamación, el mantenerte en ese espacio hace que eventualmente le des salida y que no estés reactivando y reciclando y enrielando, como decimos en medicina, en nueva medicina germánica, regresando a las mismas cosas. Entonces, el tratamiento del dolor puede ser mucho más fácil de lo que pensamos. Y más que irnos por la vía fácil de tomarte una medicina y ya. Que además, doctor, es que esa medicina ya no, así me dicen, ya no me hace. Sí. ya no sirve, ¿no? Dame una más fuerte. Y entonces, yo les digo, a ver, ¿para qué quieres una medicina más fuerte para reprimir tu dolor? Tú te estás quedando ciego o ciega a lo que te está queriendo decir tu cuerpo. Mejor aprende a estar con él. Dale la bienvenida. Otra vez, suena difícil porque pues hay procesos de dolor crónico muy fuertes, un tumor, ¿no? O sea, y bueno, sabemos desde las 5 leyes que puede venir de muchos lados el dolor de un tumor. Pero sí son estrategias que ayudan muchísimo a sanar procesos dolorosos. Y entonces lo que empezamos a hacer es desplazar las medicinas. Yo cada vez uso menos desinflamatorios, menos analgésicos, porque además yo lo considero como un fracaso. Si obviamente, si yo opero a un paciente y trae un proceso inflamatorio, pues sí, lo tengo que regular un poco, tengo que deprimir un poco ese proceso inflamatorio, aunque me lleve a una recuperación más larga, para que este paciente no caiga en tensión, porque entonces te hacen una reacción exagerada por el dolor fuerte de la cirugía. Pero cuando yo puedo hacer que el paciente se regule, que esté contento, yo les pongo música en el quirófano y les enseño la cirugía en la pantalla y estamos echando chistes y relajo en el quirófano y el paciente se siente como en casa, ¿no? Nosotros funcionamos como un medio, como un recurso externo para regular al paciente. Totalmente. Y bueno, pues es que la persona encuentre sus medios para regularse. Y cuando eso pasa, muchos procesos de dolor se van, se pierden. Sí, hablaste de cosas súper interesantes y también me lleva un poco a mi búsqueda desde esas consultas. Yo hice la especialidad de gastroenterología, pero no finalicé porque, bueno, era un poco, ¿no? Era más de lo mismo de donde me quería salir, más del sistema de donde quería alejarme, ¿no? Cada vez estoy más lejos del sistema. Pero sí me pasaba después en las consultas médicas el exceso de repetición de psicofármacos, ¿no? Y eso de que muchas veces esos psicofármacos estaban indicados para el dolor. Y cada vez se necesitaban más dosis, y cada vez venían más seguido a repetir esos psicofármacos. Y
y bueno, y que comprender también que todo eso también lleva su tiempo y lleva su proceso, que no es entiendo y estoy con mi dolor y de un día para otro, no, es algo que por ahí a algunas personas se les es más accesible y a otras se les es un poco más difícil, pero perderle el miedo a contactar con ese dolor y un poco lo que vos decías, ¿no? Dejar esa pelea, porque sin duda que pelearme con el dolor lo intensifica porque además aumenta ese montón de pensamientos, de historias conocidas, de, ¿no? Como que uno empieza alrededor del dolor a armar toda una especie de película por lo que me cuentan, lo que me dicen, lo que le pasó a uno, lo que le pasó al otro, ¿no? Entonces creo que eso también es un poco lo que vos decís, buscar esa opción que me saque la atención, no solo la atención enfocada al dolor, sino la atención de todo lo que viene alrededor de ese dolor. Y Ah, que cada uno sin duda que tendrá su forma. Para algunos será el baile, para otros meditación, para otros yoga, para otro ejercicio, para otro conexión con la naturaleza. O sea, está bueno que cada uno de repente vaya buscando en qué lugar se siente pleno, se siente expandido, siente un poquito de paz, siente como ese alivio. Bueno, capaz que por ahí es eso que va acompañando ese proceso mientras se van sacando los remedios. Me ha pasado mucha gente que deja de golpe y decís, "Ay, pero anda, pero bien, o sea, tienen como esa necesidad de decir, bueno, de verdad quiero estar, y se dan cuenta de que no era tan intenso sí, como parecía. sí, es una realidad. Y el tema es que, y yo lo veo, ¿no? El tema es que se necesita valor para entrar en ese lugar, para entrar en ese espacio. Creo que mucha gente todavía prefiere, y además hay que cacharlos, a los pacientes que Mm. nada más vienen para que les des un analgésico. Yo digamos que me he hecho un poquito más hábil para identificar qué paciente nada más quiere una medicina. Y un poco es, ok, este paciente no está preparado para entrar a este espacio, ¿no? O son muy escépticos, o cuadras que no van a tener esa intuición de decir, pues sí le entro a esto. Yo muchas veces les digo, mira, eh, y esto me lo enseñó Luis Felipe Espinosa, ¿eh? Él lo manejaba así. Yo he visto que en algunos pacientes, algunas veces, ¿no? El tema de cómo estás conectado contigo mismo y con la vida tiene mucho que ver con esta cosa. Yo he visto que algunas veces yo lo adapté y se los manejo de una forma como más maquillada. Y entonces les digo, mira, por ejemplo, un dolor de rodilla. Les digo, mira, un dolor de rodilla puede ser trauma. Puede ser que se te lastimaste de veras y tienes una lesión, ¿sí? Puede ser microtrauma. Les digo, hay 4 posibilidades. Microtrauma y es temas de sobrecarga mecánica, de sobreuso, sobrepeso, abuso, posturales, posicionales, compensaciones, muchas cosas que nosotros como traumatólogos exploramos, ¿no? Y les digo, el tercero es tus factores individuales que pueden crear estos procesos dolorosos desde otras enfermedades, y se los manejo así, otras enfermedades. Yo sé que son otros programas y a veces los mismos programas relacionados con el músculo esquelético. Pero yo les digo, pueden ser otras enfermedades como lupus, como artritis, como gota, ¿no? O como un dolor de espalda, por ejemplo, algo en el riñón o algo en el colon o algo ginecológico, ¿no? Y una parte puede ser el cómo estás tú conectado con la vida y contigo mismo, psicosomático. Y les digo, muchas tensiones y muchos dolores musculoesqueléticos están íntimamente relacionados con los procesos de tensión y de estrés. Cuando tú les metes tensión y estrés, el paciente se abre, porque todo el mundo sabe que el estrés enferma y enferma de Ujú. una manera increíble, porque el estrés es una neurocepción
de peligro, el simpático o el vago dorsal, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que el estrés enferma, pero no saben cuáles son los mecanismos que están pasando y saben que muchos dolores musculoesqueléticos sí pueden venir del estrés. Entonces, cuando tú les metes esa palabra, tensiones emocionales, estrés, ¿no? El cómo estás tú. Y les digo, yo he visto mucho dolor en gente con depresión, con ansiedad, y sí es real, y lo sabe ya la gente. Entonces simplemente es como recordárselos. Y entonces les digo, y puede ser o estos tres, o los cuatro. Y solo tú puedes saber qué porcentaje de cada uno tienes ahí. Y les digo, y hay veces que de estos ni te pegaste, ni te sobrecargaste, ni tienes ninguna enfermedad. Y les digo, ¿cómo estás de ánimos? Y cuando les digo, ¿cómo estás de ánimos? A veces se sueltan a Sí, llorar. sí, O, sí. o, ya, ahí ya sé que hay un problema, ¿no? Cuando les digo esa palabra mágica, ¿cómo estás de ánimos? Y trato de conectar realmente con ellos y de verlos de manera empática y decir qué está pasando en tu vida. Y cuando eso pasa y que el paciente se desarma, porque cuando tú le preguntas eso, estás conectando con esa persona. Cuando llega por una medicina y tú se la das, nunca conectaste con esa persona. Pero cuando tú le dices, ¿cómo estás de ánimos? Y de veras lo haces mirándolo a los ojos, ¿no? Y con una mirada de estoy contigo y soy tu amigo, el paciente se desarma y se abre. Y te dice, sí, perdí a alguien, perdí mi trabajo, estoy tenso, estoy ansioso, estoy deprimido. Y luego les trato de hacer que hagan la relación. Les digo, a ver, ¿dónde te duele? Pues me duele acá y acá y acá y les duele todo. Y entonces les digo, los dolores migrantes es más común que vengan de un tema psicosomático, ¿no? Sí. Si te duele aquí, la articulación está y siempre aquí, es más probable que sea es trauma o sobrecarga mecánica. Y no siempre, pero es más probable. Pero si les duele todo o les migra o es en el trayecto de un nervio, es más probable que sea un tema de somatización o de sensibilización neurológica. Y entonces ahí cuando se me abren y cuando de veras los empiezo a estudiar y veo que no tienen nada físico, y les digo, mira, tu resonancia está bien, ya está bien, entonces te tienes que meter ahí. Veo que están en prófugo, por ejemplo, ¿no? Muy frecuentemente. O sea, mis pacientes tienen prófugo, tuvo los colectores renales, abandono, pez fuera del agua, vulnerabilidad, conflicto de existencia de abandono o de refugiado, ¿no? Retienen líquidos y retener líquidos te potencializa cualquier proceso inflamatorio. Muchos tienen pérdidas. Perdí a mis papás, perdí a mi pareja, y eso conecta a las fascias musculares y al periósteo. Desvalorización. Están con el autoestima en el piso. Están, no sirvo, no puedo, no me sale, no soy suficiente. Prácticamente cualquier programa tiene un poco de esto, pero en mi caso es muy importante. Muchos pacientes que entran por la puerta, ya, desde que los veo ya sé, están sufriendo, están desvalorizados o traen un conflicto de motricidad. Estoy atrapado sin poder mover, estoy en una situación de vida de la que no me puedo zafar, ¿no? Claro que hay muchas connotaciones, ¿no? No puedo seguir a alguien, no puedo seguirle el paso, no puedo retenerlo, no puedo expulsarlo de mi vida. Todos esos son conflictos de motricidad, pero siempre están o una combinación de ellos. Y normalmente cuando el tema ya es de mucho tiempo, ya hay una sensibilización neurológica. Puede ya no estar el problema físico, pero ya el cerebro aprendió a disparar dolor. En la mañana había una persona que tuvo un accidente, la atropellaron a los 15 años y desde los 15 años le duele la espalda. Y le pusieron un corset como por 3 meses. Le quitaron el corset
Y yo le tomé una radiografía y pues no tiene nada más que un proceso degenerativo. Hoy tiene como 60 años y tiene un proceso degenerativo no muy grave. Y le pregunté, oye, ¿y cuando te pusieron ese corset, qué le dijeron a tus papás que tenías? Y me dice, no sé, nunca me diagnosticaron. Yo estoy seguro de que esa señora tuvo un trauma en ese momento por el accidente, porque la atropellaron y porque tuvo que estar inmovilizada del cuerpo. La inmovilización crea conflictos de motricidad. Y entonces el cerebro crea una flacidez en los músculos o una tensión excesiva. El estrés, el trauma del evento generó un proceso de dolor que al principio es, si yo lo trato bien, puede regresar al equilibrio y el dolor quitarse. Pero si yo no lo manejé bien, la inmovilicé por 3 meses, no la contuve, no le trabajé su trauma del accidente y no hice nada para que ella soltara esa situación de su vida y se quedó guardada en su inconsciente y nunca lo sanó, esa persona va a tener dolor para siempre, aunque no tenga nada físico, porque su cerebro ya aprendió a activar ese proceso doloroso en la espalda, porque su cerebro todo el tiempo piensa que todavía está en peligro. Y al pensar que todavía está en peligro, activa dolor y dolor y dolor, y de ese dolor lo lleva a contracturas musculares, a debilidad, a temas, y pueden empezar a crear una escoliosis o crear un proceso degenerativo por desvalorización. Y no es más que esta cosa que sucedió cuando tenía 15 años y que nunca se abordó. Por eso es que yo estoy viendo tantas cosas increíbles cuando los mando a terapia somática, a trabajar su cuerpo. Porque cuando trabajan el cuerpo y liberan la tensión del evento inconsciente que ni siquiera se acordaban, se les quita el dolor. En vez de, venía de 3 médicos que la querían operar. Y así veo gente todos los días. Y creo, Luis, que incluso aunque no se le llegue a quitar del todo el dolor, lo que permite eso es que la persona pueda tener una vida de calidad aún con ese dolor ahí en la vuelta, que es una gran diferencia. No es lo mismo una persona que le dicen nunca más se te va y queda además con eso, que alguien que aprende a disfrutar de la vida a pesar de tener eso ahí en la vuelta, ¿no? Sí, sí, porque podemos tener estos procesos y aún así disfrutar nuestros momentos y disfrutar nuestra historia y abrazar lo que tenemos, ¿no? Mucha gente que ha quedado con una discapacidad y abraza la discapacidad vive perfectamente bien, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es empezar, o no empezar, pero seguir conectando los estados emotivos que suman o restan procesos físicos y a que entiendan que a veces el proceso emotivo es el problema y no el físico. Y cuando esto pasa y el paciente realmente se mete, entonces no, basta simplemente abrirle la puerta para que se vuelva un buscador. Y cuando se vuelve un buscador de su verdad, se le transforma la vida. Entonces yo lo que veo es que la gente que hace medicina germánica, que ya no me gusta llamarla así, la gente que trabaja con las 5 leyes, porque es universal, lo que hace es abrirle puertas a la gente para crear una transformación profunda. Y hay gente y hay gente que no, y que no lo entiende. Pero cuando tú llega un paciente a tu consultorio y en vez de darle una medicina para el dolor, que lo da diario, ¿no? Y me llegan con, es que ¿cuánto llevas tomando desinflamatorios? Pues como 5 años. Cambian uno por otro y luego por otro, ¿no? Pero cuando tú le abres la puerta y le dices, tienes que sanar esta cosa que te pasó hace 10 años, tienes que terminar el duelo de esta pérdida de tu mamá que no has sanado, porque cuando se me sueltan a llorar, cuando les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu estado de ánimo?
Cuando se me sueltan a llorar y me dicen, es que se me murió mi mamá, es que no lo han sanado. Es que no han terminado ese proceso de duelo que pasa por la tristeza, la ira, la negociación, ¿no? El por qué yo, y finalmente llega a la aceptación. Cuando llega a la aceptación el duelo, entonces sanar el evento. Y si además, Te me cortaste, Luis. ¿me oye? Ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. Y si además de yo entenderlo, hago que mi cuerpo lo entienda, porque no es lo mismo que mi cabeza lo entienda a que mi cuerpo lo entienda. Porque yo puedo entender lo que me pasó y decir, sí, perdí a mi mamá, pero mi cuerpo no va a dejar de disparar dolor y ahí está el gran reto que tenemos. Tenemos que hacer que el cuerpo lo entienda y que el cuerpo lo suelte. Y eso se hace a través de terapias no convencionales que no existen en la medicina oficial. Ujú. Por eso es que la medicina oficial está destinada al fracaso, porque va a llegar un momento en que la gente empiece a despertar y empiece a darse cuenta que lo que nos están haciendo es llenarnos de medicinas y hacer que nos enfermemos y nos enfermemos y nos enfermemos para podernos medicar para la eternidad. Exactamente. Un gran negocio. ¿Sí? Ay, sí, qué tema. Sí, es que es real, es así como lo sentimos. Creo que por eso te decía, cada vez estamos siendo más los médicos que nos abrimos y me encantó compartirlo contigo porque te sigo hace ya bastante tiempo y, y me encanta que un traumatólogo que de por sí siempre sentí que era una especialidad muy fría, donde el traumatólogo va, soluciona eso y se terminó, como que no existe más nada. Encontrar a alguien que integre todo esto y que pueda abrirse a que hay todo un mundo en esa persona, que no es solamente lo que hay que resolver de forma quirúrgica, me parece precioso porque también es un mensaje para darle a la gente que hay otra forma, que yo amo mi profesión, pero no receto casi remedios, salvo en casos puntuales, pero porque comprendí desde mis propios procesos que hay otra forma. Entonces, darle como esa esperanza, ¿no? Porque la gente está súper decepcionada de los médicos y yo como médica estoy absolutamente decepcionada del sistema. Entonces vamos en el mismo camino. O sea, vamos buscando otra forma para sanarnos que no sea la más conocida, ¿no? Es como esto que uno dice, bueno, está bueno permitirse otras opciones. Si no lo entiendo, bueno, también es respetable, pero no lo niego. Una cosa es, no sé lo que haces, no, bueno, pero no negarnos a que hay otra posibilidad de vivir de una mejor manera, ¿no? Sí. Mira, yo acabo de escribir una cosa que estoy a punto de subir, porque además cuando escribo cosas me llegan así, las escribo rápido. Pero yo estoy convencido de que el médico es un ser que está enfermo. Y suena fuerte que yo lo diga, siendo médicos, pero el médico está sujeto a abuso, a opresión, a represión, en un sistema pseudomilitar. Está en contacto con desgracias, con muertes, con enfermedades. Y en la facultad de medicina no te enseñan a soltarlo. No te enseñan a descargar tensiones, no te enseñan a meditar, no te enseñan a hacer catarsis. Deberían ser materias obligatorias en Obligadas. medicina. Los psicólogos van con otro psicólogo, ¿por qué nosotros no? Cuando vemos tantas cosas. Exacto. Entonces el médico en esta me guardo todo y además todo es por mis pacientes y yo soy porque además los ven como luchadores incansables, ¿no? Pero en este todo va por los demás menos por mí y me empiezo a olvidar. Ujú. El médico enferma, el médico es alcohólico, es drogadicto, abusa de medicamentos, se suicida. El índice de suicidios en los médicos es Sí, es increíble. altísimo. A 20% llegan a pensarlo y 4% lo intentan. Es súper fuerte. Entonces, si yo soy médico y estoy enfermo,
¿cómo voy a ayudar a alguien a sanar? Exacto. Y eso es lo que veo todos los días. Médicos con caretas, cubrebocas, doble cubrebocas. Ayer fui a ver un concierto de música clásica y había un médico, yo me quité el cubrebocas o el barbijo, no sé cómo le digan ustedes, y el señor me regañó. Y yo le dije, lo Sí, respeto, está bien, me lo pongo, pero no sirve para nada. Y era médico y le dije, y se lo puedo demostrar. Bueno, el médico está totalmente tenso, ansioso. El médico está lleno en un... de miedo, sí, sí. Y cuando tú estás ahí no puedes ayudar a sanar a alguien. La forma de Ujú. sanar a alguien es meterte a su cuerpo, meterte a su psique y meterte a su estado vibratorio. Es una cuestión de vibraciones. Y es meterte con su ambiente, con su entorno, con sus hábitos y con su cuestión social. Y tenemos que empezar a tener el valor de meternos a todo eso y de ver al paciente como una cosa integral, como una cosa que es un todo, ¿no? Y que tú eres un todo con esa persona. Y cuando lo haces, Absolutamente. la consulta se vuelve increíble, se vuelve Sí, maravillosa. Yo me tardo mucho más, obviamente, ahora en la consulta que antes. sí, Pero cada vez que sale un paciente de mi consultorio, sé que puedo hacer una diferencia en su vida. Sé que puedo ayudarla realmente a sanar, no dándole solo un desinflamatorio, sino abrir una puerta para iniciar una búsqueda interna, que es lo que necesita este mundo, que todos empecemos a hacer búsquedas internas y que empecemos a entender que si no entramos a estos espacios de autoconocimiento, estamos perdidos. Y bueno, pues agradezco también conocer a gente sí, como tú, a otros médicos. Necesitamos más médicos que sí. simplemente abran sus antenas y se den la oportunidad. Sí, y que trabajar en uno mismo primero, eso para mí es fundamental y lo repito siempre. Yo necesité trabajar en mí para poder acompañar a otra persona. Y desde el miedo seguro no. Cero miedo, porque un médico con miedo y tensión, lo único que hace es transmitir más miedo y más tensión, y por ahí no va el asunto. Ay, Luis, te tendría horas y horas. Ya vamos una hora, es un deleite escucharte, de verdad. De verdad que como médica, de verdad, es un deleite escuchar a otro colega que nada, que vibre en esa misma sintonía, que vaya por ese mismo también camino. Tengo pendiente leer tu artículo, el de los médicos, que lo voy a leer en estos días, lo voy a publicar, porque me sentí sumamente identificada y fue la razón por la cual decidí hacer un cambio rotundo en mi vida, porque desde ese lugar, trabajando como trabajaba y con todo eso, era imposible, imposible llevar mi profesión adelante. Así que lo tengo pendiente para compartir. Buenísimo. Ay, gracias, gracias por Ay, invitarme. gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo. Y bueno, y gracias por ese trabajo precioso que estás haciendo por ahí. Gracias. Y gracias a todos los que están ahí atrás viéndonos, compartan estas cosas. Sí, Necesitamos que compartan estos vivos que tenemos, sí, 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 esta tribu que está creciendo, porque ahí tenemos que ir, veanlo como que tenemos que dejarle un mundo mejor a los que vienen atrás, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Y esa, Y bueno, sí, y comprender que todos tenemos nuestros procesos y que bueno, que también hay que dar un poco de tiempo a eso, pero como ser más responsables, ¿no? Bueno, en llevar los mensajes y bueno, y que las personas que sientan recibirlos en este momento, que serán bienvenidos, y los que no, es porque por ahí no es aún, pero bueno, estamos acá para cuando sea ese tiempito. buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Pau. Muchas gracias, Luis. Te mando un beso enorme, enorme, que tengas un buen final de jornada y un beso para todos por habernos acompañado en este rato por acá. Muchas gracias. Y un abrazo a todos. Abrazo a Uruguay, abrazo a Argentina, aquí Sí, a México. y a todos los que están. Abrazo, abrazo enorme. Muchas gracias. Bye bye. Chao.